este conversatorio La Guajira 53 años consta de 3 fases. En la primera fase nos acompaña Orlando Vidal Joiro, quien es actual presidente de la Academia de la Historia de La Guajira, historiador y abogado. También nos estará acompañando Martín López González, sociólogo, docente y columnista. Y también nos acompaña Roberto Gutiérrez, quien es ingeniero y servidor público. Los invito a subir. Esta primera fase, historia y evolución del departamento de La Guajira. También quiero resaltar quien nos acompaña o nos acompañará como moderador durante estas 3 fases del conversatorio, quien es Edgar Ferrucho Padilla, periodista, abogado de la Universidad del Atlántico, miembro de la Academia de la Historia de La Guajira, director del noticiero Horizonte Informativo que se transmite por la emisora Radio Delfín, es miembro del Consejo Departamental de Cultura, es diputado del Departamento de La Guajira y autor de relatos, cuentos y crónicas que se han difundido en la prensa regional y nacional. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este conversatorio que, como ya se ha explicado, está dentro de los eventos que se han programado en este 53º aniversario de la creación del departamento de La Guajira, que se inició en su vida político-administrativa, como todo el mundo sabe, el 1 de julio del año de 1965. Ya hemos, por iniciativa del presidente de la Academia de Historia de La Guajira, el doctor Orlando Vidal Joiro, recordado y rendido un merecido tributo, un homenaje de admiración y de recordación a quienes realmente hicieron posible la creación de este departamento, como fueron el senador samario José Ignacio Vives Echeverría y en ese entonces representante a la Cámara Eduardo Abuchaibe Ochoa. Nos complace sobremanera compartir en este conversatorio antecedentes y la creación del departamento de La Guajira, 53 años, y su proyección hacia el futuro, con personas que desde muchos años atrás se han dedicado al análisis, al estudio, al impulso de una u otra forma del desarrollo y del progreso social del departamento de La Guajira, como es el doctor Orlando Vidal Joiro, presidente actualmente de la Academia de Historia de La Guajira, una persona que es ampliamente conocida aquí en la ciudad de Riohacha, en todo el departamento, por su actividad, por su lucha, por su ejercicio diario en este norte que todos tenemos de proyectar, aun cuando estemos navegando entre tantas dificultades, entre este mar tan complicado en que navegamos actualmente, mantener siempre, digamos que el futuro, mantener una visión de futuro optimista de manera permanente. Igualmente con el doctor Roberto Gutiérrez Castañeda, ingeniero civil, persona que estuvo presente en el año de 1964, en diciembre del año de 1964, cuando estudiaba ingeniería civil en la ciudad de Bogotá, en el momento en que el doctor Guillermo León Valencia sancionó la ley por la cual se creaba el departamento de La Guajira. Y lógicamente con una cantidad de porque ha sido exdiputado, es secretario de varias dependencias, que no es el caso mencionar en estos momentos. Con el doctor Martín López González, también ampliamente conocido, sociólogo, una persona que ha aportado al desarrollo social de nuestro departamento, columnista de diferentes órganos de expresión en estos momentos aquí en la ciudad de Riohacha y en la costa caribe colombiana. Y con ellos vamos a hacer el esfuerzo de recordar algunas cosas memorables de nuestro departamento. Yo voy a iniciar brevemente por lo que hemos considerado siempre un hito importante en el desarrollo de lo que hoy es el departamento de La Guajira. Esa memorable tarde del mes de junio del año de 1954, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla apareció en ese balcón amarillo de cemento, que es el segundo piso del Palacio Municipal, para decirle a una multitud expectante que se encontraba reunida en el Parque Padilla para darle una gran nueva. Había una gran expectativa en la ciudad de Riohacha, una gran expectativa. El general ya había firmado
un decreto, el decreto 1824 del 14 de junio del año de 1954, por la cual se creaba la Intendencia Nacional de La Guajira. Eso fue, digamos, un plumazo ligero y audaz del general, porque la conformación de una intendencia, la creación y la generación de una intendencia o de un departamento tenía que pasar por los debates reglamentarios en el Congreso de la República. Eso pudo haber sido demandado, pero nadie lo demandó. Posteriormente, en el año de 1962, creo que en el año de 1962, el doctor Lorenzo Solano Peláez y el doctor Alfredo de Luque Panaflet presentaron un proyecto de ley para legalizar lo que se había hecho de manera de pronto en forma irregular, con ese decreto del 1824 del 14 de junio del año de 1954. Lo que le voy a contar me lo ha contado Raúl Gómez. Yo le dije que podía pasar un momentico aquí, pero dice que no, que diga yo lo que él me ha dicho. El general había anunciado su llegada para el día, 2 días después de la firma del decreto, y había dicho que había una gran información, una gran noticia para Riohacha sobre todo, porque Riohacha en ese momento pertenecía al departamento del Magdalena. Era una ciudad totalmente olvidada, porque ni era de La Guajira ni era del Magdalena. Era prácticamente una aldea en un estado de postración muy terrible. De manera que había una gran expectativa, porque el general ya había mostrado algunos indicios de querer hacer algo importante por el departamento, por esta región, por la ciudad de Riohacha, que era donde contaba con algunos amigos muy especiales, y por alguna razón que de pronto algún día se podrá analizar, había cogido una tremenda simpatía por esta ciudad. De manera que había una gran expectativa, y se reunió, diría que casi toda la población, una población que en ese entonces no debía pasar de unos 12.000 habitantes, y de unas 10, 12 calles máximo que tenía la ciudad de Riohacha en ese momento. De manera pues que en esa tarde del mes de junio, con una gran cantidad de gente reunida aquí en el Parque Padilla, aquí donde estamos nosotros también reunidos hoy, el general de pronto apareció allí en ese balcón del Palacio Municipal, y con un pergamino en la mano dijo lo siguiente, mostró el pergamino y dijo: Riohacha, capital de la nueva Intendencia Nacional de La Guajira. Bueno, me dice la gente que estuvo ahí, principalmente Raúl Gómez, que fue realmente un estado de emoción total lo que invadió a la gente que estaba en el Parque Padilla en esos momentos. Fue un éxtasis colectivo, porque la gente estaba perdiendo la fe, estaba perdiendo la esperanza, y eso era una renovación por primera vez después de muchísimos años, después de casi siempre. Riohacha es una ciudad que en estos momentos ya tiene exactamente 473 años de haber sido ubicada aquí en este sitio. Era en ese momento, después de tanto esperar, capital de algo, capital de la nueva Intendencia de La Guajira. Realmente eso fue muy importante. ¿En cómo se formaba la Intendencia? Se formaba con lo que era la comisaría de La Guajira, que era una comisaría con capital Uribia. Se le anexó el municipio de Maicao y se le anexó los municipios que conformaban la llamada provincia de Padilla, que en ese tiempo eran Barrancas, Fonseca, San Juan y Villanueva. La capital, la ciudad de Riohacha. Ha dicho, y eso lo he leído por parte de los análisis que ha hecho el presidente de la Asamblea, el presidente de la Academia de Historia de La Guajira, que ese hito histórico de junio de 1954, del decreto de facto 1824, firmado por el general Gustavo Rojas Pinilla, fue esencial, fue fundamental para que posteriormente el senador Nacho Vives y el representante a la Cámara Eduardo Bucheybe Ochoa pudieran crear el departamento de La Guajira antes que se creara el departamento del Cesar, que fue también esencial que nosotros creáramos el departamento de La Guajira antes que el departamento del Cesar, porque de lo contrario eso se hubiera embolatado, porque los impulsores de la creación del departamento del Cesar
estaban contando con esos 4 municipios del sur del departamento de La Guajira, y la verdad es que había una tendencia mayoritaria de sus propios habitantes realmente inclinados hacia el departamento. Pero con la creación del departamento, de la Intendencia de La Guajira, se logró hacer ese núcleo regional importante que fue la base, 11 años después, para la creación del departamento de La Guajira. Yo voy a dejar hasta ahí por el momento y quiero cederle la palabra para que él continúe con algunos aspectos de lo que era la ciudad de Riohacha, de los problemas de esta ciudad por tanto tiempo, y una ciudad que amerita que nosotros la queramos más porque ha tenido que superar muchas, pero muchas momentos difíciles. Su recorrido de 473 años ha sido realmente escabroso, por muchísimas razones, por la forma como era asaltada por los piratas, por los incendios de que fue víctima, por los problemas que tenía hasta con los propios indios guayú, pero siempre salió hacia adelante, y creemos de que en esta oportunidad también vamos a seguir adelante. Doctor Orlando Vidal Joiro, tiene usted la palabra. Gracias, Edgar. Riohacha ha tenido muchas etapas brillantes y otras opacas, y se podía decir que es como el ave fénix. Hay que recordar que Riohacha en un comienzo fue próspera en el tiempo de la colonia, cuando aquí llegaban los barcos que iban precisamente para el resto de las Antillas. Llegaban a Riohacha y por eso tenía tanto comercio Riohacha también con el sur de lo que hoy es el departamento y gran parte de la costa. Es así como había una comunicación con Mompox, que era la ciudad más importante de la costa por aquello del río Magdalena. Por Mompox subían las mercancías para el interior, y por Mompox llegaba del interior también la mercancía a la costa. Por eso se llamaba la ruta del camino de Jerusalén o del contrabando, la comunicación que tenía Riohacha con Mompox. Pero también tuvo muchas dificultades, y parece mentira lo que pudo significar su gran avance en el desarrollo económico fue precisamente su perjuicio para que cayera en un letargo que solo con Rojas Pinilla se pudo superar cuando se creó la Intendencia. Es así como la carretera Riohacha-Fonseca-Valledupar comenzó a construirse en el año 1922. El trazado original era Florida-Distracción. Sin embargo, para favorecer los pueblos de Papayal, Atonuevo y Barranca, cambiaron la ruta, y fue lo que sirvió para que Riohacha comenzara a decaer, porque cuando la carretera terminó en Valledupar, ya los habitantes del sur, los habitantes de la provincia, que se le decía provincia no porque queríamos menospreciarlo, sino porque hubo una época en que el país estuvo dividido en provincias. Es así como todavía se recuerda la provincia de Ocaña. Así se llamaba la provincia de Padilla. Riohacha era la capital, y por eso se le decía provinciano a lo del sur, que ellos siempre creyeron que era en una forma de menospreciarlo, pero no, era porque así era como se dividía el departamento, el estado soberano del Magdalena. Y Riohacha, a raíz de esa carretera, comenzó a perder importancia, porque ya los pobladores del sur que antes tenían, y del mismo Valledupar, que tenían que salir de su embotellamiento para el resto del país, tenían que venir a Riohacha a coger el barco que los llevara a Santa Marta o a Barranquilla. Cuando se abrió la carretera, ya era preferible para los del sur seguir a Valledupar, de Valledupar por la carretera, el sector que llamaban el Alto de las Minas Fundación, y de ahí a Santa Marta. Quedamos nosotros más bien ya sin comercio, porque el comercio lo fue desarrollando Valledupar, y ahí fue cuando comenzó a tener más importancia que Riohacha. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de que llegó el general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia y creó la Intendencia con el fin de unir la provincia con antigua provincia de Padilla
con la comisaría de La Guajira, con el fin de que las dos regiones se unieran y poder sacar a Riohacha adelante. Es a partir de esta fecha cuando Riohacha adquiere un nuevo mercado público, escuelas públicas, se abrió la avenida al aeropuerto, que antes se llamaba Campo de Aterrizaje, y la vía era por la carretera a Valledupar. El hospital, se construyó el Liceo Nacional Padilla, porque en la época en que se abrió la carretera Riohacha-Valledupar, el director de la carretera, que era Silvestre Dangond Daza, dispuso que las oficinas se radicaran en Valledupar y no en Riohacha. A raíz de eso quedó el edificio de la zona de carretera desocupado y lo ocupó entonces el Liceo Nacional Padilla, hasta cuando llegó el gobierno militar y se construyó el Liceo Nacional Padilla en el lugar donde estaba, y se abrió la avenida que en ese tiempo se llamó 13 de junio, se construyó un estadio y, en fin, Rojas Pinilla fue la salvación de Riohacha. Vale la pena decir que en esa época de la decadencia de Riohacha se hablaba ya de la separación de Riohacha y de Valledupar del Magdalena. Ambas ciudades se sentían que necesitaban de separarse porque consideraban que Santa Marta se lo llevaba todo. Los vallenatos decían que ellos tenían la riqueza de la ganadería y de la agricultura y por lo tanto debía ser la capital. Riohacha alegaba su historia, alegaba que era la cuna del almirante José Prudencio Padilla, héroe de Maracaibo y de la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela, al mismo tiempo que decía que tenía un mar y que el mar significaba mayor riqueza. Sin embargo, le ganamos la partida porque al llegar al Congreso, Eduardo Buchaibe Ochoa, y hacer unión con José Ignacio Vives Echeverría, era una época en que el departamento del Magdalena sacaba senadores con votos de la Intendencia de La Guajira. Y como los votos de la Intendencia ayudaban al senador, a los senadores del Magdalena, José Ignacio Vives Echeverría pertenecía al MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Fue uno de los dirigentes fundadores de ese movimiento importante. No fue Alfonso López Michelsen el que fundó el MRL, fueron los dirigentes de los departamentos como José Ignacio Vives Echeverría y otros del interior del país, los que una vez organizado le propusieron al doctor López Michelsen que fuera su presidente. Ellos organizaron la campaña y eran, no se puede decir que no, movimientos de izquierda. Eran movimientos de izquierda. Aquí el MRL tenía al doctor Orlando Monsalve como seguidor, y cuando vino la elección para el Senado, para la Cámara, Eduardo Buchaibe Ochoa ya había sido derrotado en la primera ocasión, en la ocasión del 64 del 62 al 64 para la Cámara. El senador, el candidato del MRL, que era José Ignacio Vives Echeverría, le solicitó el apoyo. El otro candidato era del movimiento liberal también, oficialista, pero que correspondía al tío de Nacho Vives, Pepe Vives. Era el movimiento de la antigua, era el movimiento del MIL, Movimiento de Integración Liberal, que se iban más bien con Pepe Vives, mientras que Eduardo Buchaibe, como era contendor del movimiento del MIL, respaldó al doctor José Ignacio Vives Echeverría con el compromiso de que presentara el proyecto de ley para que se creara el departamento de La Guajira. Pero como no llenaba los requisitos, y el doctor José Ignacio Vives Echeverría no solamente era un hombre inteligente, sino que tenía mucha habilidad política, primero solicitó que se hiciera la reforma de la Constitución para que se permitiera
que sin llenar los requisitos del departamento, la región, la Intendencia de La Guajira, para ser departamento, se pudiera crear. Y así fue como se consiguió que se modificó la Constitución para que se permitiera en una forma excepcional crear el departamento de La Guajira. Y luego presentó el proyecto de ley que fue aprobado con el nombre de Departamento de La Guajira, a pesar de que los habitantes del sur no querían llevar ese nombre porque consideraban que ellos no eran indígenas para ser guajiros. El doctor José Ignacio Vives Echeverría explicó en una ocasión que su deseo hubiera sido poner el nombre de José Prudencio Padilla, pero por temor a que la gente del interior, todavía recordando aquello de la noche septembrina, pudieran oponerse, llegó y aceptó que llevara el nombre de La Guajira. Hay que explicar también lo siguiente: Riohacha estaba tan decadente que su población bajó de 12.000 habitantes a menos de 10.000 habitantes, porque tuvieron que salirse los riohacheros, algunos para Uribia. Mucha de la población de Uribia es descendiente de riohacheros porque aquí en Riohacha no había trabajo. Otros se fueron para la isla de Aruba, no a contrabandear, sino las señoras sobre todo a trabajar en el servicio doméstico, lo mismo que en Maracaibo. Por eso la obra del general Gustavo Rojas Pinilla fue lo mejor que pudo hacerse en Riohacha. Cedo la palabra al doctor Roberto Gutiérrez, quien como político en esa época puede darnos mayor detalles. Uno de los libros de García Márquez, creo que es en El coronel no tiene quien le escriba. En una tarde cualquiera, cuando ya anochecía, dos ancianos como yo sacaron su taburete y se sentaron en el frontispicio de la casa y dijeron: vamos a contar la historia antes de que lleguen los historiadores y nos las cambien. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, o queriendo hacer hoy, algo que debió hacerse hace mucho rato, porque hay muchas personas que viven en Riohacha y en el departamento de La Guajira que no saben cómo se llegó a este acto. Pero también hay muchos jóvenes aquí, y todo aquel que sea menor que yo es joven, que no entienden eso de la comisaría y la intendencia, porque permanentemente están oyendo hablar de los departamentos en el país. Antes de la reforma de 1991, había tres clases de territorio: unos con mayoría de edad, que eran los departamentos; unos adolescentes, que eran las intendencias; y una de menor categoría, que eran las comisarías. En La Guajira era la Comisaría Especial de La Guajira, creada por el doctor Alfonso López Pumarejo, con capital en Uribia, porque antes de la capital de Uribia, la capital de la comisaría era Pancho, que queda allí pasando Villa Fátima. Y como decía Edgar, en esa época en la que estamos narrando, Riohacha, y lo corroboró el doctor Vidal, tenía apenas 11 calles, llegaba hasta la calle 11, que se llama la calle San Esteban, que la precede la calle El Carmen, que es la 10, el Alambique, San Antonio, Calle Ancha, los Tres Infantes, los Almendros, la Concordia, la Libertad, el Templo y la Avenida Primera. Esas eran las calles de Riohacha. Donde hoy está el Mercado Viejo, que daba un campo de fútbol que le llamaban el Campín, y donde funcionaba la sede de la Sociedad de Arquitectos. Ahí funcionó el Liceo Padilla, donde yo tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar con un profesor insigne como es mi compadre Manuel Sierra Pimienta, que se encuentra aquí presente. Y sí, pero también hay que abonarle su gran empeño y colaboración a un personaje riohachero que no es nombrado en ninguna de las crónicas que hablan sobre la creación del departamento de La Guajira. Y esto me lo dijo a mí
Eduardo Abuchaibe Ochoa y Leonelo Abuchaibe Cardoso, que si hubo una persona que se dio la pela en el Congreso para coadyuvar a la creación del departamento de La Guajira, fue Alfredo de Luque Banafre. Y eso creo que ni su propia familia lo conoce. Y llega felizmente el año de 1964, después de lo que han dicho estos célebres historiadores y contadores que me precedieron, y yo tuve la oportunidad de estar en esa época en Bogotá y llegar el mismo día en que se firmaba la ley que creaba el departamento de La Guajira al Palacio de San Carlos, que es donde funciona hoy la Cancillería, que en esa época era la sede de los presidentes. Ahí estuve yo presente para ese acto conmemorativo, y naturalmente un provinciano como nosotros, que yo lo máximo que había conocido era la alcaldía y la gobernación de Santa Marta, cuando llegué a esa capital y vi ese imponente edificio, quedé sorprendido. Y tuve la oportunidad de estar en ese acto que fue la partida de nacimiento del departamento de La Guajira, y también la pavimentación de la pista donde se comenzó a fundar el progreso del departamento de La Guajira y por ende de Riohacha. Por ahí hay un cuadro pintado creo que por Cochise, el cuadro de la firma. Sí, creo que sí. Que por Cochise, donde ponen a el señor Gratiniano Gómez como presente en ese acto. El más visible. Y eso no es cierto. A ese acto asistimos además de los senadores y representantes de la época, porque en el año 62 fue derrotado el doctor Eduardo Abuchaibe en su aspiración a la Cámara, y luego lo eligieron en el año de 1964. Ahí estaba Eduardo Abuchaibe con el doctor Vives Echeverría, y asistimos entre otros Absalón Ávila, Moisés Robles, William Robles, no sé si Edgar Robles, todavía no me acuerdo si también asistió, ahí está, también asistió. Sí. Estuve yo naturalmente, y estuvieron otros cuyos nombres no me llegan a la mente, ni su fisonomía tampoco, pero lo simpático no es que hubiéramos estado nosotros, sino que cuando ya se daba el acto principal de la firma, sentimos un murmullo y algunas personas decían: no lo dejen entrar. Se apareció Apolinar Enrique con Marichón Uriana. Apolinar González, gracias, con Marichón Uriana. Puli era un hombre especial del municipio de Riohacha, era afrodescendiente, fue picapedrero, pero no había acto en Colombia en el cual él no se presentara en representación del departamento de La Guajira. Nos acompaña Martín López González, sociólogo, docente y columnista. La población y el territorio son temas que no han sido abordados a profundidad. Carecemos de disciplina que estudien las potencialidades del recurso humano, como sociología y antropología. No es simplemente que sepamos quiénes somos, sino qué significa lo que somos para nuestra vida misma. Por otro lado, no se vislumbran programas de ingeniería pesquera, portuaria o agronómica o de química pura para el procesamiento de los derivados de la sal y el carbón, o de física pura para el aprovechamiento de energía eólica, solar y mareomotriz. Bastante lejos está de analizar la topografía, la geología o la posición geográfica, por no hablar de la geopolítica del departamento desde su holística y su inserción en un mundo globalizado desde su integralidad. La Universidad de La Guajira no se ve con un nivel de pertenencia aceptable para potencializar nuestro departamento y hacerlo cada día más autosostenible y que vaya camino al desarrollo en todos los aspectos que se necesitan. Se requiere repensar al alma mater para abrir facultades y programas que se parezcan a esta tierra. Que han arrojado los dos programas banderas,
y más antigua administración de empresas e ingeniería industrial. No hay industria en el departamento, no somos dueños de enormes cantidades de empresas, nuestros miles de egresados no son parte del mercado laboral de las multinacionales en el territorio. ¿Dónde están ellos y qué hacen? Es tiempo de revisar el accionar de la universidad. Desafortunadamente no han logrado impactar el medio guajiro de una mejor manera para reivindicar todas y cada una de las necesidades, problemas y falencias. Por último, voy a tocar algo muy actualizado que implica tiempos difíciles para La Guajira. Espero preocuparlo como estoy yo. A propósito de la industria del carbón y de los hidrocarburos, el 2015 fue uno de los peores años para la industria del carbón. Se produjo el mayor bajón de precios en el mercado internacional y terminando el 2016 se hizo pública la desalentadora noticia. China paralizó la construcción de 104 plantas de carbón, cerró varias minas e impuso restricciones a su propia producción. China era uno de nuestros grandes compradores. Cerrejón cerró su oficina comercializadora de Atlanta porque Jacksonville, principal cliente en Estados Unidos, se decidió por otro tipo de energía. Es inminente la caída de los combustibles fósiles, especialmente del carbón. Se conoce que más de 20 países dejarán de consumir carbón en la próxima década y que el Banco Mundial no financiará más proyectos extractivos después del 2019. A esto se suma que la mayor empresa minera del planeta, que es la BHP Billiton, socia de Cerrejón, dio a conocer su intención de abandonar la Asociación Mundial del Carbón por cuenta de profundos desacuerdos en la política contra el calentamiento global. El reciente fallo institucional al no desvío del arroyo Bruno empeoró las cosas para Cerrejón. Cerrejón, al comienzo de esta década, había planeado pasar de 32 millones de toneladas, pero ha estado ocurriendo lo contrario, pues el año pasado produjo solo 31.9. Lo mismo ha estado ocurriendo con la Drumo en el Cesar. Es evidente que esta tendencia continúa. Se prevé que a partir del 2020 la caída sea mayor y a 2030, a 3 periodos gubernamentales a menos, tendríamos la completa descarbonización de la economía de La Guajira. ¿Qué pasará si dejan de circular los salarios de los mineros del Cerrejón en los municipios de La Guajira? La crisis institucional y nula contratación pública ha incidido negativamente en el ingreso de los hogares guajiros y parte del poco dinero circulante está siendo enviado a Venezuela, porque muchos trabajadores locales han sido reemplazados a un menor costo por los vecinos bolivarianos. Eso es parte de la crisis. El horizonte económico de La Guajira sin esta industria tiene el mismo color oscuro del carbón. Lo más preocupante de todo esto es que nadie parece darse por enterado. Al parecer, la faceta más profunda de nuestra crisis es la del talento humano. No nos damos cuenta de las amenazas que nos acechan. Hemos perdido la conciencia del entorno y la imaginación. En estos momentos políticos, cuando los líderes deberían estar tirando líneas sobre cómo enderezar a La Guajira, no hay ni ideas ni propuestas. A continuación, quiero darle agradecimientos a nuestros ponentes en esta primera fase de historia y evolución del departamento de La Guajira.